me desperté más, intenté poner el oído porque decir, bueno, en algún momento tengo que escuchar voces, la gente que se despide o puertas, la gente que entra en su habitación, y que llegó un momento que pensé que lo que me parecía raro era escuchar las pisadas y no escuchar nada más, no escuchar ni voces ni otro tipo de ruidos. Al entrar en mi habitación, 510, las luces no se encendían y las del pasillo se fueron, con lo que me quedé a oscuras. Cuando fui a dar la luz del baño, deduje que se habría fundido una bombilla, se encendieron las luces del pasillo y la habitación. Un tirador del armario quemaba. Me quedé alucinado porque literalmente me quemé, se me pusieron los dedos rojos. El suelo estaba caliente. Como estaba cansado, decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana. Pero el teléfono sonó 4 veces sin contestar nadie, aunque como de fondo sonaba ruido de transistores, como cuando sintonizas una radio antigua. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas, y la tele se encendió sola 2 veces, con el letrero «Bienvenidos al hotel». A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche. Misterio de sangre, misterio de fuego, misterio también que tiene que ver con lo sobrenatural. Porque todo eso y mucho más se centró hace 33 años en un hotel en la capital de Aragón, en un hotel que para los que éramos niños entonces se convirtió en imagen indeleble. De alguna forma, y que se entienda la expresión en la comparativa, allí tuvimos un primer impacto parecido a lo que luego fueron las Torres Gemelas. ¿En qué sentido? Desde luego no era habitual ver en la televisión a personas arrojándose al vacío desde un edificio en llamas. Evidentemente hablamos de los años de plomo, los años oscuros, los años más duros de la transición, ya en democracia, pero donde ocurrieron cosas que nunca se han acabado de resolver satisfactoriamente. Este caso, el de este hotel, que hoy es un lugar magnífico, dicen los responsables a los que agradecemos precisamente que esta noche podamos estar allí, que ya no ocurre nada, y ojalá sea así, o no, quién sabe, dicen que todo de alguna forma pasó, como se ha pasado página con tantas cosas. Lo sorprendente es que esta misma semana teníamos la noticia de que esta vieja historia se reabría. La historia del Hotel Corona de Aragón, oficialmente con una horquilla que luego intentaremos explicar entre 76 y 80 muertos, porque se habló también de algunos cuerpos sin identificar. Esta es una historia de esta noche de pura conspiración que muchos jóvenes conocerán por vez primera esta madrugada y se estremecerán con ella. Y también es una historia de misterio, porque, resumiendo, después de aquel incidente, algunas personas, leyenda urbana o no, quiero que lo descubréis con nosotros, aseguran que en sus habitaciones ocurren ciertas cosas. Y los testimonios además se han centrado en algunas de estas habitaciones en concreto. Es más, ha habido investigadores españoles que incluso en un alarde de valentía, creyendo además que, por ejemplo, en una en concreto pasan muchas cosas, muchos sucesos, durmió allí una noche de aniversario, porque esto ocurrió entre el 11 y el 12 de julio, o al amanecer del 12 de julio de 1979. Un caso tan antiguo vuelve a la actualidad, porque nadie sabe qué ocurrió. Si fue un atentado, si fue un accidente. Lo que sí sabemos es que fue una cosecha terrible de víctimas, una cosecha de muerte, y nuestro primer sentido homenaje es para esas personas que en aquellos pasillos, en aquellas habitaciones, en aquel vacío, dejaron su vida. Pero ha sido muy duro para las familias no saber qué ocurrió exactamente. Es un hecho turbio, es un hecho oscuro, y que tiene indudablemente relación con lo que al parecer ocurre después, como en tantos otros lugares de tragedia. Lo que ocurre incluso a personas que no saben nada de lo que pasó hace ya tanto tiempo. Pero a veces la barrera del tiempo no es suficiente, no borra los recuerdos que quedan como manchas, como humo que no se va. Yo quiero empezar este programa, que va a ser muy especial, muy de emociones, porque tenemos a un equipo destacado dentro del hotel, hoy Meliá Zaragoza, pero antiguamente Corona de Aragón. En ese lugar donde pasaron tantas cosas, donde hubo tanta muerte y tanto misterio, y hoy nos cuentan que hay tanta paz, se encuentran 2 compañeros que luego presentaremos. Antes, para todos, un documento, son 2 minutos, pero yo quiero que lo escuchéis muy atentamente. Nuestros compañeros destacados allí también quieren de alguna forma conectar con el pasado, y luego lo explicaremos, pero la radio nos lo permite de una forma directa. 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza, al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón, establecimiento de 5 estrellas con capacidad para 300 plazas, entre los que se encontraba el nieto del anterior jefe del Estado, Cristóbal Martínez Bordiú Franco.
Esta era la razón por la cual entre los ocupantes del hotel se encontrara también doña Carmen Polo, viuda de Franco, los marqueses de Villaverde y 2 de sus hijos más pequeños. Igualmente se hospedaban familias de militares que tenían algún hijo en el primer centro castrense de Zaragoza. El incendio se inició sobre las 8:20 de la mañana en las dependencias destinadas a freidurías y churrerías, situada en la planta baja del hotel, y a través de las chimeneas de las dependencias citadas y conducciones de aire acondicionado distribuidas por todo el edificio, se ha propagado el incendio inmediatamente hasta llegar a la última planta de las 10 que tiene este gran hotel, rematada por una terraza con piscina, a donde muchas personas, presas del pánico y acorraladas por las llamas y el impresionante humo extendido por parte de la ciudad, ha llegado arrojándose algunas de ellas, y en donde han podido ser rescatadas más tarde por el servicio de unos helicópteros. Los clientes del hotel, en una buena parte, han escapado como han podido. Otras personas, presas del miedo, no han podido resistir la angustia y el temor y se han arrojado por las galerías. Sobre todo han sido distintas mujeres que lo han hecho. Nuestro compañero Pedro Fondevila, uno de los reporteros que ha estado al pie de la información desde el punto de la mañana, ha sido testigo y estaba contando en directo para nuestros oyentes uno de esos momentos tan trágicos. Personas, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un 5º piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. 1:38, esto es Milenio 3, y esos 2 minutos nos han colocado en otro espacio. Esa mujer en camisón, que fue fotografiada además, como otras muchas, lanzándose al vacío porque detrás, en el marco negro de su ventana, asomaba el humo y asomaba la garra del fuego intentando atraparla. Eran imágenes que nunca habíamos visto en este país. Realmente la sensación, si lo puedo definir toda la noche, es como intranquilidad, porque yo estaba muy cansada, me quedé dormida porque noté la sensación de que alguien se sentaba en la cama. Tampoco lo comenté todo esto con Marijose al día siguiente, porque yo creo que ni abrí los ojos. Noté la sensación de que alguien se sentaba encima de la cama porque noté que tiraban de la sábana. Me quedé quieta sin moverme y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvía a sentir esa sensación, ¿sabes? Para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida. Y yo no sé, porque las horas y eso no sé muy bien cuándo pasó, pero sé que una vez que me quedé dormida, yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro. Abrí los ojos y ya pensé, bueno, esto no me lo puedo estar tampoco imaginando, porque en realidad era como si me hubieran dado un toquecito. Me quedé también, yo creo que con los ojos cerrados, quieta, sin moverme todo ese rato, hasta que noté que ya esa sensación desaparecía. Y sí que me volví otra vez a dormir, y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. O sea, yo oía como carreras. Y ves que además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y ese ruido no paraba en ningún momento. Y ya sí que empecé a pensar que me parecía raro, porque ya me desperté más, intenté poner el oído porque decir, bueno, en algún momento tengo que escuchar voces, la gente que se despide o puertas, la gente que entra en su habitación. Y que llegó un momento que pensé que lo que me parecía raro era escuchar las pisadas y no escuchar nada más, no escuchar ni voces ni otro tipo de ruidos. Hemos podido contactar con muchos testigos. Esta noche queremos volver a hacerlo a través de las vías de contacto. Milenio3 con número@cadenaser.com, y por supuesto Guillermo León tiene ya todo previsto, incluso habrá fotografías y material de nuestro equipo en vivo allí, a través de Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Allí vuestras preguntas, Fermín Agustín, nuestro compañero, irá recogiendo todo lo que nos digáis, en el sentido de, ¿recordáis aquel lugar? ¿Hay testigos todavía? ¿Personas que estuvieron esa noche de autos, del 11 al 12 de julio de 1979? O más aún, años después, ¿habéis estado en ese lugar, en ese corazón de Zaragoza, y habéis sentido este tipo de cosas? Queremos armar un buen dossier, saber qué pasa, si es todo fruto de la leyenda, del contagio, de la fuerza de un hecho tan dramático que no se marcha, o si realmente hay una verdad. Verdad como la que, por ejemplo, María José Pagador nos comentaba también en esa misma habitación, en esa misma 9ª planta. Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo, me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las 3:30 de la mañana ya empezamos a notar
como que en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como algo que había en la cama, como si se sentaran o te tiraran de la sábana. Es que era algo raro. Era la sensación como si alguien no te dejara dormir profundamente, como si alguien no quisiera que tú te quedaras dormida. Por la mañana, cuando nos levantamos, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada, y cuando entré yo en el baño, el olor, la llamé porque olía a una mezcla ceniza, algo que se había quemado, no te lo sé explicar muy bien, pero el baño no olía a gel, que era lo último que habíamos hecho por la noche en el baño, que había sido ducharnos. Era un olor a quemado, vamos. Hay quien piensa que como una vieja cinta magnetofónica, el Corona de Aragón, el viejo Corona de Aragón, ha dejado impregnado en su superficie un elemento extraño, un misterio que aún espera una respuesta, o una injusticia, quién sabe. A estas mismas horas, 1:44, habitación 510, que es la habitación donde hay mayor número de mitos, mayor número de testimonios, mayor número de terrores a lo largo de los últimos 30 años. Se ha convertido en Zaragoza en una especie de leyenda, lo de la 510. Veremos si tiene fundamento o no. Dos enviados especiales junto al técnico de Ser Zaragoza, Pablo Ignacio Sánchez. Queremos agradecer al hotel algo que es único en la historia, que es que podamos emitir para toda España desde allí, y eso muestra una apertura de miras y una claridad que agradecemos. La última noticia que tenía de vosotros, que lleváis todo el día ahí, es que habéis hecho una serie de grabaciones de audio. No está siendo fácil la compresión del audio para emitirlo, y que os habéis llevado alguna sorpresa. ¿Nos podéis contar? Pues sí, que hemos dejado esta tarde en la habitación varios dispositivos, 2 cámaras de vídeo grabando en todo momento, 2 grabadoras digitales, una la que está en el iPad y otra grabadora de Javier. Las hemos dejado en la habitación, hemos cerrado esta, que hay que decir que todo el hotel está completamente insonorizado, las habitaciones. Nos hemos ido durante más de 45 minutos, hemos abandonado incluso el pasillo donde está la habitación 510, hemos bajado hasta recepción y allí hemos estado esperando para dar un tiempo a ver si se grababan esas voces que normalmente pues en los lugares que están supuestamente encantados aparecen. Luego hemos empezado a revisar la grabación del iPad, de mi mini iPad, y hemos encontrado que hay algunos ruidos extraños. No sabemos a qué se deben. Algunos sí que parecen que son portazos de alguna habitación cercana, porque hay que decir, y esto sí que es una casualidad, Ziker, ese 12 de julio de 1979, este hotel, ahora Meliá, antes Corona de Aragón, estaba lleno de militares. Hoy estamos rodeados de militares. El hotel está lleno de esas personas, en este caso americanos. Los hemos visto incluso con el uniforme y nos ha sorprendido la visión. La sincronicidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ha habido algo que os ha extrañado, según me comentabais. Sí, nos ha extrañado porque parece que se oye una especie de explosión en algún momento y también una serie de voces muy bajitas que se cuelan por el momento solo en este dispositivo. No hemos tenido tiempo de revisar todavía las grabaciones de las cámaras para comprobar si es algo que también se ha grabado a nivel visual. Con lo cual, Iker, tendremos que hacer, después de esta emisión, mucho trabajo de análisis para ver en qué formatos hemos podido grabar esas voces, esos susurros que se escuchan, e incluso una especie de que nos ha helado la sangre. Sí, porque sé que os ha impresionado y que no es normal, y además que siempre se hace una primera batida esperando que no ocurra nada. Vamos a ver si a lo largo de la noche podemos, Fermín, Agustí, compañero, de alguna forma, Geray, todos unidos, poder sacar de nuestro sonido, que es muy difícil hacerlo de una forma óptima por las diferentes, digamos, formas de compresión del sonido. Intentará, y hacerlo en tiempo real. Pablo, nuestro técnico aquí, Iker, sacar ese audio para que lo podáis escuchar a lo largo de la noche. Perfecto. Una cosa más, antes de que Santi y Javier nos cuenten un poco, nos abran el libro de esta historia, ¿no? Y por qué sigue siendo un misterio hoy. Pero para tener todos los puntos y todos los miembros de este equipo en acción, Javier Pérez Campos, compañero, ¿por qué la 510? Bueno, pues es algo que preguntábamos precisamente ayer en una reunión que manteníamos con el director del hotel, a quien agradecemos además especialmente esa apertura de puertas, ¿no? Esa forma de, permitirnos entrar e investigar
en esta habitación 510. Luis Sánchez, nuestro agradecimiento desde luego, porque además nos ha confesado ser un seguidor del programa. Pues precisamente hablando con él, yo le preguntaba, le hacía esa misma pregunta, ¿no? ¿Por qué la 510 y no cualquier otra? Y él decía que no sabía muy bien por qué, pero parece ser que esta es la habitación en la que a mediados de los años 80 se aloja un grupo de azafatas de la compañía aérea Aviaco. Ese grupo de azafatas son las que de alguna forma dan la voz de alarma. Ellas esa noche son testigo de esos pasos que se escuchan cuando no hay nadie en el pasillo, de esos olores como a ceniza, como a quemado, y de esas experiencias que de repente ocurrían en mitad de la noche sin explicación alguna. Así que bueno, de alguna forma hay muchísimos testimonios. Ahora comentaremos incluso algunas cosas, porque en internet hay testimonios de antiguos trabajadores del hotel que decían cosas como que, por ejemplo, esta habitación en la que estamos ahora mismo era una habitación que no se entregaba, que se procuraba no entregar a los clientes, a no ser que estos lo pidieran expresamente o el hotel estuviera completamente vacío. Luego vamos a hacer una descripción exactamente en la siguiente conexión de cómo es esa habitación. Parece que Luis Sánchez y otros trabajadores de ese hotel, como Carlos Burgués, nos han comentado, y luego escucharemos a alguno de ellos, que en los últimos tiempos no tienen conciencia ni noción, que sí creen que hay un proceso de leyenda urbana. Nos da la impresión de que esto es que va más atrás en el tiempo. Precisamente una de las azafatas de Aviaco comentó la presencia de una figura, y la descripción era tremenda, de un hombre que en mitad de la noche observaba, ella se despertaba. Lo hemos escuchado antes en otros testimonios, personas que repentinamente se despiertan, y describe esta mujer la presencia de una figura con cara sufriente, cara de dolor, y que está intentando como abrir la ventana, está levantado, está como con un pijama, es como alguien sorprendido por la tragedia, mira a la azafata que está aterrorizado en su cama, ve muy bien el rostro, y parece que algo le está descomponiendo, que algo le está afectando, y esa aparición, esa lo que sea, esa imaginación, esa alucinación, si el público prefiere llamarlo así, es un hombre que intenta bracear, pues agarrándose a algunos barrotes o intentando abrir esas ventanas sin conseguirlo. Luego contaremos lo que sabemos de esos casos y nos haréis una descripción concreta de la 510. Esto es noticia porque se reabre el caso del incendio. La cadena SER en Zaragoza, en una mínima cápsula, nos dejaba historias humanas como esta. Fue una de esas personas que tuvieron la serenidad suficiente como para anudar sábanas y descolgarse. ¿Desde qué piso, señor Campa? Pues estaba en el tercer piso, que representa un quinto piso, y entonces, pues, aunque la habitación mía da a la parte de atrás, me he tenido que usar las sábanas de mi cama, las sábanas de la cama de al lado, que era una habitación de 2 camas, anudarlas, atar la punta a la mesa de la televisión y descolgarme hasta donde llegaban las sábanas y luego saltar. ¿Cómo ha tenido esa serenidad? Pues francamente por cuestión de miedo, porque al abrir la puerta de la habitación el humo me ha echado para atrás, y en vista de que no podía salir por la puerta me he asomado por la ventana y he visto que no tenía otra alternativa más que bajarme por la ventana. ¿Usted cómo se enteró del incendio? ¿Cómo se despertó? ¿Estaba despierto ya? No, estaba en la ducha y empecé a ver humo salir por la parrilla del aire acondicionado. En un principio se temió la posibilidad de un atentado, dadas las fechas, acontecimientos militares que se estaban produciendo en Zaragoza, y dadas también las características personales de algunos de los clientes del hotel. Pero más tarde se desechó tal posibilidad, incluso por el propio gobernador civil en rueda de prensa con los medios informativos, que descartaba totalmente tal presupuesto. ¿Capacidad para 300 plazas? Por desgracia había familias y muchos niños también, aparte de militares. Para ellos nuestro recuerdo. Y yo no sé cómo será, para hacernos una idea, una fotografía. Nuestros compañeros en Zaragoza están ahí, Carmen. ¿Cómo será, cómo es, cómo se siente uno en esa habitación que quizá a nivel de hotel, y mira que tenemos historias de hoteles, si nos da tiempo esta noche igual podemos hablar del extraño incendio de los almacenes Arias, aunque no es un hotel, es una historia con edificio anterior y con tragedia, o el último incendio con misterio en España, donde dicen, por cierto, que en el mismo lugar, hoy ocupado por un gran centro comercial, siguen pasando algunas cosas que no entendemos muy bien. A mí me lo han confesado trabajadores de allí, el Windsor, ¿os acordáis? Es decir, incendio de gran estructura, misterio, historia y conspiración van dados de la mano. Pero esa habitación 510, donde la azafata de Aviaco denuncia de alguna forma una visión tan clara, una figura tan clara de alguien que parece que está reviviendo la escena de aquella noche de julio del 79, ¿cómo es hoy?
Carmen, ¿cómo es hoy? Pues mira, Iker, según entras por la puerta tienes una especie de pasillo. Justo a la izquierda queda el baño. Si está cerrada la puerta, tiene 6 cristaleras y debajo el resto es de madera. Abres esa puerta y hay una estancia. Escuchamos unas voces ahora de fondo que no Sí, es nuestro técnico que se está comunicando con Madrid. Vamos a ver si ahora mismo. Perfecto. Tenía algunos problemas para pasar los audios. Es que yo no hay problema, estamos trabajando, estamos casi siendo invitados indiscretos a una investigación más profunda. Entonces cualquier sonido, cualquier cosa, lo vamos explicando en vivo, no pasa nada y es la fuerza de la radio en directo. Además, pero aquí es que yo estaba oyendo... Es un susurro, que se están metiendo voces. Claro, es que hay una voz metálica de fondo, ¿no? Perfecto, cuéntanos, Carmen. La habitación luego es una habitación bastante rectangular, tiene una cama de grandes dimensiones, tiene un papel bastante antiguo, moqueta, una habitación que en un principio parece muy agradable, tiene algunas cosas de la época, por ejemplo, unos grandes paneles de madera decorados ampliamente y dorados con bastantes volutas, un espejo de grandes dimensiones encima de la cabecera de la cama con otro más pequeñito con un marco dorado que lo encuadra. Y en un principio sería una habitación normal. Me comentabas que en los ventanales o en las terrazas pasa algo que es curioso porque es un recuerdo de todo eso que ocurrió, ¿no? Claro, porque fíjate, por supuesto todo el interior fue remodelado por completo porque se vio casi reducido a cenizas este hotel, pero si bien es cierto que la estructura se reparó, pero no se cambió. Y lo que es en la parte exterior del hotel, si recordáis las fotografías antiguas, en cada una de las habitaciones había una especie de pequeño balcón desde el que pues muchas de las víctimas, por desgracia, decidieron tirarse. Esos balcones hoy en día ya no existen, pero para no cambiar lo que es la estructura del hotel, esos ventanales han sido cerrados con cristales que hoy en día tienen una manija cerrada con llave, porque si abriéramos esa manija caeríamos al vacío. Por línea interna, y hoy es uno de esos programas que a uno le gusta hacer porque hay muchas intercomunicaciones y todo está en vivo. Y aquí estamos en penumbra en el estudio 1, Santiago Camacho, Javier y yo, al otro lado Fermín y Geray, como un poco recogidos así, ¿no? Porque todo es posible. Es más, cuando uno escucha por el auricular, Fermín Agustí nos comenta que posiblemente a lo largo de la noche Pablo Ignacio Sánchez, nuestro compañero de Ser Zaragoza, va a poder emitir directamente lo que se ha grabado, pero con buen sonido y desde allí. Vamos a ver, dice Fermín, recemos casi, ¿no? Para que el sonido sea bueno, pero vamos a intentarlo y porque nos gustaría mucho esta noche lo que se va grabando ir emitiéndolo. Guillermo León en tiempo real estará emitiendo también esos documentos. Podéis comunicar con nosotros, Facebook, Twitter, La Nave del Misterio, también en Google Plus y milenio3.com. Queremos recabar más información. ¿Qué tiene que ver Jorge Valdano con el Hotel Corona de Aragón? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues lo va a contar él. Jorge Valdano, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, Iker. Por estar con nosotros. Estar en tu programa. El placer es nuestro. Vamos a ver, Jorge, tú partes precisamente de Vitoria, mi ciudad natal. Has hecho unas grandes temporadas y surge la oportunidad en aquel verano del 79 de pasar del Alavés al Zaragoza. Sí, exactamente. Las negociaciones estaban adelantadas, tan adelantadas que los directivos de Zaragoza y su gerente viajaron a Zaragoza para cerrar el acuerdo. Era un acuerdo doble que comprometía a un jugador de Ondarroa, se llamaba Badiola, y a mí mismo. Fuimos citados los dos jugadores y la noche del fatal accidente los dos teníamos habitación reservada en aquel hotel. Yo en ese momento tenía diferencias con la directiva y para demostrar mi rebeldía decidí viajar a la mañana siguiente. Sin embargo, mi compañero no, mi compañero sí que estuvo en una habitación de aquel hotel. Sufrió consecuencias que lo alejaron definitivamente del fútbol. Y claro, en aquel momento todavía las comunicaciones tardaban muchísimo, había que hablar a una operadora y la operadora te daba una cita para 2 o 3 horas después comunicarte finalmente con la persona que tú reclamabas, ¿no? ¿Se te llegó a dar por desaparecido, Jorge? Sí, claro, pues yo tenía una habitación reservada a mi nombre y bueno, yo no estaba ni entre los rescatados ni entre
los fallecidos, y hubo un momento en donde saltó un teletipo en donde se me dio por desaparecido, y yo temblaba por la posibilidad de que ese teletipo llegara a Argentina. Pero después, una vez solucionado ese problema más doméstico, ya me centré más en la suerte de mi compañero, y hay una imagen que me ha quedado para siempre grabada en la retina. Cuando llegué a la clínica me hicieron pasar por el sitio donde estaban pues todos los fallecidos en el incendio, y me quedó muy grabado la imagen de dos niñas adolescentes de, calculo, 16, 17 años, no más, bellísimas, y que tenían una mancha negra en la nariz. Era la única seña del incendio. Las dos murieron por intoxicación y bueno, parecían dormidas, francamente, ¿no? Pero claro, ahí había más de 80 personas. De vez en cuando se ha coincidido, ¿no?, volver a ver esas imágenes, ese momento. Hay incluso personas que se lanzan al vacío. Para ti tendrá otro significado, Jorge, ¿no? Porque ¿qué enseñanza te da a ti el Corona de Aragón, ¿no? En el sentido de decir, qué gran suerte, ¿no? Sí, exacto, sí. Me sentí muy afortunado ese día. Efectivamente, en un primer momento se habló de que el foco del incendio había sido en la cocina y que desde ahí se había extendido, pero la velocidad con la que se extendió resultó siempre sospechosa. Y bueno, nunca hubo una versión lo suficientemente clara, lo suficientemente tranquilizadora, supongo, para los familiares que sufrieron directamente ese drama. No me extraña que tanto tiempo después la causa vuelva a abrirse. Jorge, ¿qué pasó con Badiola? Bueno, Badiola terminó muy afectado. Él tenía una habitación en el primer piso, pero se trataba de un chico que le tenía mucho miedo a la oscuridad, a la soledad, y al parecer, presa del pánico, en lugar de bajar las escaleras como hicieron los demás directivos del Alavés, él subió un piso y ya prácticamente intoxicado se lanzó por una ventana. Sufrió un golpe muy fuerte y bueno, las consecuencias de ese golpe lo alejaron definitivamente del fútbol. Y también qué imagen, ¿no? Como si tuviéramos ahora unos adhesivos o unos cromos de nuestra época, el éxito, ¿no? Y la cara, por una decisión que de qué depende, ¿no? Imagino que Jorge es el ejemplo de triunfador absoluto en el mundo del fútbol, y Badiola, que iba en ese dúo, ¿no?, que iban a dar un salto cualitativo en su fútbol, se convierte pues un poco en la otra cara. ¿Y has pensado, Jorge, si es la casualidad, si el destino te dijo que no era tu hora? ¿Qué piensa un hombre, ¿no?, cuando sabe que se ha salvado de las llamas por muy poco? Bueno, efectivamente, cuando uno sufre un drama, generalmente hay una cadena de casualidades que provocan al drama. Cuando uno se salva de un drama, hay una cadena de casualidades, en este caso positiva, que, bueno, te hacen sentir un hombre afortunado. Hace algunos años también me tocó caer de un helicóptero en México, y fue un accidente durísimo, tuvo consecuencias porque sufrí heridas de todo tipo, pero también me salvé. Y esta misma semana un piloto de Iberia me dijo, bueno, qué suerte has tenido tú, ¿no?, que te has caído de un helicóptero y no te has hecho nada. Y yo le dije, la suerte la tienes tú, que nunca te has caído de un helicóptero, ¿no? Bueno, pues un poco eso, ¿no? En aquella ocasión yo tuve la suerte de no estar y bueno, de haber vivido de cerca una historia dramática, y sobre todo haber visto las consecuencias que sufrió un compañero mío, más joven que yo, porque él tenía en ese momento apenas 22 años, y bueno, el giro tan brusco que da la vida, ¿no?, en un instante. ¿Has llegado a pensar en algún momento cuál fue el instante? Porque imagino que la mente humana, tan llena de secretos, es capaz de intentar buscar la clave, ¿no? Quizá hubo un momento en que sí estabas dispuesto, que sí que voy, y ¿en qué momento, qué elemento, qué imagen, qué pensamiento se cruzó para decir, ya no voy y me salto el guión establecido? Pues es un capricho infantil de un chico todavía
inmaduro, que pretendía escenificar una cierta rebeldía con respecto a los directivos y bueno, que al final terminó derivando en una decisión que marcó mi vida. Jorge Valdano, campeón del mundo de fútbol y campeón como comunicador, eso está clarísimo. Jorge, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. 2:16. En la noche del 11 al 12 de julio del 79, con 80 muertos en el Corona de Aragón, había una llave y una ficha que ponía Jorge Valdano. Había una habitación vacía. Esa noche hubo una habitación vacía. Esto nos da que pensar, hasta la próxima conexión inmediata casi con nuestros compañeros que creo que tienen novedades. Esta breve entrevista con el gran Jorge Valdano, la vida de qué depende, ¿no? Es un juego de azar constante. ¿Cómo es posible? Él tenía que estar allí y su vida hubiese cambiado radicalmente. Se salvó en el último momento. ¿Qué pasa? Se salvó, además, lo ha dicho, por un capricho, ha dicho textualmente infantil. Sí, señor. Quizá deberíamos leerlo bajo la óptica de una reacción instintiva, cuando uno está en esas fases en las que se deja llevar por el primer soplo de viento, es decir, por la inercia, no por el pensamiento, no por la reflexión, no por lo racional. Lo racional hubiera sido que Jorge Valdano hubiera ido esa noche al hotel, hubiera descansado. Firmaban el contrato de su vida en aquel momento. Exacto, y hubiera firmado el contrato al día siguiente en las dependencias del Club Deportivo Zaragoza, pero no lo hizo así. Se dejó llevar por el instinto y fue el instinto lo que le salvó. La verdad es que como testimonio y como lección es tremenda. Santi, y luego la otra cara, ¿no? Alguien que va a hacer el contrato de su vida, que le ocurre eso, se lanza al vacío, Badiola, medio intoxicado, y claro, la vida ya se trunca de inmediato, ¿no? La casualidad, la racionalidad, la irracionalidad, creo que es un testimonio de primer nivel, pero es que hay muchos. Creo que nuestro compañero Javi Pérez Campos, por cierto, tenía uno, aunque sea en píldora, que es tan brutal, que conecta además dos grandes misterios, los alfaques y el Corona de Aragón. Javi, ¿es así? Sí, efectivamente, esa noche, esa mañana, una de las escenas que se encontraba uno de los periodistas de EFE, enviado desde Navarra, Aurelio Bautista, se encuentra un hombre que va casi llorando por los aledaños de este hotel, diciendo que no iba a volver a casarse. Entonces Aurelio, este periodista, se le acerca, le pregunta qué es lo que ocurre, por qué va diciendo eso y por qué está tan destrozado, y él dice que él había perdido a su mujer y a su familia en el accidente de los alfaques y que después se había vuelto a casar, y justo el día que se cumplía el primer aniversario y un día de ese accidente, de esa gran tragedia del camping de los alfaques, perdía a su nueva esposa. Y es que esa noche, Iker, hubo muchísimo espacio. Su esposa quemada, como si hubiese salvado el fuego en una primera ocasión y volvía otra vez a... Una vez más, el fuego truncaba su matrimonio. Hubo también casos, Iker, de milagros ese día. Por ejemplo, una mujer que decía que había salido esa mañana temprano para ir a ver a la Virgen del Pilar, y cuando regresaba al hotel se encontró con esa escena. Y es por eso por lo que se salva. Y otra de las tremendas fatalidades que ocurren ese día y que también dicen mucho, ¿no?, del auténtico drama que se vivió aquí, es el caso de una niña pequeña que sus padres lanzan desde el balcón del 7º piso, pensando que no puede salvarse de otra forma, la lanzan a la lona de salvamento de los bomberos, con tan mala suerte que la niña cae al suelo y muere instantáneamente. Solo unos minutos después, los bomberos consiguen entrar en esa habitación y salvar ilesos a esos padres. Claro, esto nos reconecta directamente con el misterio, tragedia y realidad de la vida, ¿no? Que pensamos que siempre está ahí permanentemente y tiene escenas que hay personas que han vivido, y quizá esta noche hay personas que han vivido esto. Lo hacemos con todo el respeto, precisamente porque creemos que muchas de esas víctimas seguramente merecen otra consideración, porque hubo quizá una trama detrás de toda esta historia. Y yo espero que no les siente mal que indaguemos en un clásico de los misterios españoles, porque son muchos los testigos que hablan de misterio. Estamos oyendo un sonido que está entrecortando la información, pero espero que nos respete. Creo que tenemos, Carmen, la posibilidad, vamos a ver si es posible, ojalá, valga la redundancia, de escuchar esas grabaciones. Sé que no será fácil porque hemos hecho varios intentos, pero
¿Se puede hacer algo en este momento, Carmen? Sí, creo que ya estamos en disposición de escuchar una de ellas. Vamos a ver si... Bajamos la música, Yeray, aquí en el estudio central de la cadena SER. Sí, para que llegue sobre todo el sonido perfectamente. Vale, ¿puedes orientarnos, Carmen, a hacernos? Porque aquí sí que es necesario, no para condicionar a nadie, sino porque son tantos los procesos que si no va a ser imposible. Más o menos radiografiarnos qué es lo que se oye. Nosotros no llegamos a entender ninguna palabra. Ya te digo que ha sido todo investigación en vivo. Estamos casi en directo, Iker, sacando los audios y creo que se han grabado muchas más cosas. Pero como te decía... En ese periodo, en esa primera grabación, parece que se han grabado más cosas. En esa primera grabación, ya sabes que las psicofonías hay que hacerlas en espacios muy cortitos de tiempo. Pero en este caso hemos decidido cerrar la habitación, dejarla aislada e incluso salirnos nosotros para que no hubiera ninguna intromisión que pudiéramos hacer incluso de nuestras respiraciones, nuestros pasos. Con lo cual se han quedado además perfectamente aisladas tanto las cámaras como las grabadoras. Y en alguna de ellas, como te decía, en mi iPad en concreto, se han introducido una serie de sonidos a los que no logramos dar una explicación. Es lo que vamos a escuchar, ¿no? Eso es. Venga. Este es el primer sonido que vamos a escuchar. No sé si aquí incluso nuestro compañero ya nos puede confirmar, pero se oye como unos rugidos que suben y bajan, ¿no? Sí, si algún tipo de motor. Hemos repetido en directo 3 veces, dándole... No, es que no hay... Si fueran motores... Hay mucho ruido de fondo, es la pena. Claro, hay mucho ruido de fondo. Por eso te digo que hay que limpiar estas psicofonías para que podamos... ¿Lo escucháis bien? Casi al final de la grabación aparece un... Sí, a mí me ha recordado al acelerador de una moto, ¿no? Pero... Puede ser un motor. Sí, pero no sé si en la planta quinta y con esos vidrios que separan de la calle es muy difícil, me imagino. Yo escuchaba como un sonido gutural más bien, la verdad. O sea, como un... No sé, como algo así como... A mí me sonaba como una especie de gruñido. Sí, a mí también. Podría sonar casi como una ráfaga de viento muy fuerte, ¿no? Pero es que estamos en un momento en el que no hay viento ninguno también. Es una cosa aparte que es que no se pueden abrir aquí las ventanas de la habitación, con lo cual no podía entrar además, ningún tipo de viento. Por esa circunstancia, ¿no? Marcada por la historia. Otra cosa que tenemos que decir, es cierto que tampoco... hay gente, ¿no?, alojada en el hotel, pero a los lados hemos pasado varias horas, yo llevo aquí el día completo, y no hemos escuchado sonidos de nadie, ¿no? La habitación de al lado, de hecho, es la del compañero Paco Rodríguez, que es el cámara de Cuarto Milenio que está con nosotros, y al lado no tenemos absolutamente nadie, no hemos escuchado sonidos de personas a nuestro alrededor. Vamos a ver si escuchamos de nuevo, compañeros. Sabemos que hay que amplificar tanto en la conexión. Estamos emitiendo un sonido desde Zaragoza por una serie de vías, lo recibimos aquí, y se oye un sonido de fondo infernal. Y nosotros estamos escuchando aquí con cascos de gran calidad. Por lo tanto, Santiago, Javier y yo tenemos otra percepción, quizá. Pero yo escucho perfectamente ese gruñido, un poco de animal, me da la impresión, y no sé bien qué es. Vamos a volver a emitirlo simplemente para que vosotros, amigos oyentes, podéis también enviarnos vuestras opiniones al respecto. Escuchamos de nuevo, por favor. Muy tremendo, o es un motor, o qué Mira, ¿qué por Twitter están diciendo que parece, y eso nos ha parecido también nosotros en un primer momento, una sirena antigua de ambulancia o de bomberos. A nosotros en un primer momento yo te digo que nos ha parecido algo que nos recordaba por lo menos a eso. ¿Y por qué dices que hay más novedades? Sí, tenemos más grabaciones que se han obtenido en ese iPad de Carmen. Tenemos 2 más que nos han resultado por lo menos interesantes y que si quieres podemos escuchar. Bueno, ¿están ya disponibles incluso? Sí, las tenemos aquí ahora mismo. ¿Y podéis contarnos, podéis adelantarnos algo? Pues... Mejor adelantarnos porque si no va a ser imposible, ¿no?, centrarnos en esta cantidad de sonidos. Esta es una especie de voz que parece que dice algo así como ¡ay! A ver.
escucho perfectamente. Geray en estos momentos me confirma. Ahí estaba. Esta se escucha muy bien, es muy clara. Se escucha muy bien y me he puesto los pelos de punta. Parece una niña o alguien simulando voz de niña. A mí esta no me parece una niña. Hemos obtenido otra que también parece un sonido que es más infantil. Espera un momento, Carmen, por favor, porque esto me parece tremendo. Además, hay un momento que hacía mucho tiempo que no íbamos a Línea 3. Es Santi en su lugar, Javier poniéndose los cascos, todos escuchando. Espero que como la mitad de España o más. Quiero volver a escuchar este ahí y que me comentéis, por favor. De nuevo, Geray, por favor. A mí esta me ha parecido clarísima, sí. Javier. Yo no sé si niña o niño, pero desde luego parece una voz suave, no... ¡Ay! No es muy grave. O de mujer, en cualquier caso, sí. Sí, pero es una voz suave, la verdad que sí. Todo esto en esa primera tacada, más... A mí esto me sorprende más que el anterior. A mí también. Pero bastante. Porque veo una voz, lo otro puede ser... Bueno, tenemos una tercera que se nos estaba colando aquí ahora mismo, que también parece un sonido de niña. Si quieres lo escuchamos. ¿Qué dice? ¿Sabéis algo o no? No hemos llegado a comprender tampoco, de momento. Quizá los oyentes o vosotros desde el estudio podáis también... Venga, vamos allá. Sonido como metálico, pero más de fondo. Yo lo digo menos clara que las otras, y además con un nivel de ruido muy alto, es muy difícil, muy complicado. Claro, pero la segunda por eso digo que habría que limpiar estas intrusiones, porque sí que se oye. Mira, a mí esa de voz de niña me parecía como un ay como antes, pero como si se fuera alejando, como si alguien estuviera cayendo por el vacío y el eco fuera haciendo que se va precipitando y se va perdiendo la voz de la niña. ¿Dónde estaba la grabadora en ese momento? Pues mira, la hemos dejado encima de la cama, precisamente para que no tuviera ruido ni por debajo ni por encima, para que estuviera lo más aislada posible. Bueno, pues seguimos en contacto y luego lo que haremos será recorrer algunas de las zonas importantes del hotel. Tenemos una noche intensa. Fíjate, estaremos con alguna experiencia de aislamiento también. En esta quinta planta, cuando poníais las voces de Radio Zaragoza al principio, diciendo en directo cómo se lanzaba una persona al vacío, yo casi ponía cara a esa persona, y más estando en la quinta planta. Se llamaba Carmen Pallaruelo. Decían que iba en camisón, pero realmente lo que llevaba era una bata de trabajo. Tenía 54 años, una cara redondeada, una señora que estaba bien peinada, que estaba haciendo sus labores cuando se vio cercada por el fuego. Incapaz de bajar por las escaleras o de encontrar una salida de emergencia, decidió coger una de esas habitaciones, salir a su terraza y lanzarse al vacío. Fue una de las 3 personas del personal del Corona de Aragón que murió. A las 2:29 esta ficha sonora, ¿no?, de Carmen, que nos ha dejado con la sangre helada, sinceramente, porque esa fotografía tiene un nombre, como todas las historias y dramas tienen un nombre. Y además, Javi, Carmen, creo que habéis hecho un experimento que hay que imaginarlo, ¿no? Estar escuchando todo esto allí, porque eso ha pasado allí, no es una película. Eso ha pasado allí, esas emociones, se han quedado concentradas o no, están allí. Habéis logrado proyectar con una cámara que proyecta las imágenes para documentar todos los hechos en una pared del propio... Bueno, en la propia pared de la 510, ¿no? Y tiene que ser una experiencia visual tremenda, ¿no? Viajar en el tiempo con la propia pared del hotel. Repetir el agradecimiento a todas las personas, al director, a Luis, que nos ha dejado pues estar en esta estancia y hacer todo tipo de pruebas, y también a la dirección de la cadena Meliá, porque nos ha dado el permiso para que aquí podamos retransmitir este programa de radio en vivo, y también para que pudiéramos ver esas imágenes que, como bien decía, sí que eran una cámara de vídeo que proyecta esas imágenes antiguas en blanco y negro. Pues la verdad es que te lavan la sangre, porque justo es una ventana y al lado
es el lugar desde donde mucha gente pudo tirarse, porque es lo que queda de ese balcón. Ahora ya no existe ese balcón, como te decía antes, es una ventana que da al vacío, pero tal vez desde esta habitación se pudo tirar a alguien, de esas imágenes en blanco y negro que veíamos que la gente se lanzaba. Por cierto, Carmen, que en la propia llegada a Zaragoza habéis detectado, yo recuerdo muy bien, porque yo tengo alguna familia, familia de mi abuela tenía familia en Zaragoza, y recuerdo de niño muy bien comidas en aquel lugar y el impacto brutal de lo que supuso para la capital de Aragón ese acontecimiento. Pero es que hoy creo que conductores, taxistas, personas recordaban la escena de la gente tirándose, o sea, nuestras Torres Gemelas en ese sentido, ¿no? De una imagen tan impactante, tan increíble en mitad de la ciudad, y os lo han ido contando, ¿no? Sí, la verdad es que el taxista que nos traía a este hotel recordaba perfectamente, tenía 20 años en la época y trabajaba muy cerquita de aquí, tenía que pasar todos los días por la Puerta del Corona de Aragón, y él recordaba cómo la gente se lanzaba, eran escenas tremendas. Nos decía que claro, que todo se quedó en la retina de todos los habitantes de Zaragoza, sobre todo porque algunos de ellos eran niños. Hay que recordar que esa noche y esa madrugada el hotel estaba completamente lleno, incluso hay periódicos de la época que decían que estaba tan lleno de gente porque precisamente tenían que jurar la entrega de los despachos a cadetes y oficiales esa mañana, el día 12. Estaba tan lleno de gente que algunos durmieron en los sofás del vestíbulo, con lo cual no se sabe muy bien cuál fue el número verdadero de muertos. También porque esos militares, fíjate, eso nos lo decía personas muy ligadas al mundo militar y que conocen los entresijos. Nos decían que muchas veces iban con nombres falsos o con identidades que no podían publicarse o dejarse reflejadas en los datos del hotel, con lo cual algunos de esas personas que se contabilizaban o bien no estaban o bien sus nombres no eran los verdaderos. Hay que recordar que también estaba la viuda de Franco, que estaba su hija, que estaban sus nietos, que el marqués de Villaverde tuvo que saltar desde el segundo piso donde estaba pernoctando por uno de esos balcones y que gracias a que era un buen atleta pues no sufrió graves consecuencias, que gracias también a uno de los escoltas de Carmen Polo se pudo poner una escala para que los bomberos empezaran a bajar a las personas y que eso hizo que se salvara mucha gente, con lo cual es que hubo mucho lío esa madrugada porque claro, ante un caos, ante un incendio del que había varios focos y de que se propagó enseguida y rápidamente y con unas llamas tremendas, pues imagínate cómo se vivieron esos un fuego hechos. Sobrealimentado. Y entramos en otra conspiración, que es la de que hay cuerpos, Javier, se habla de cuerpos sin identificar. Vamos a escuchar una cosa que hace que descansemos un momento del misterio y nos metamos de nuevo en la historia. Y enseguida, rapidísimo, Fermín, más o menos, ¿qué dice nuestro público? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Sí que... ¿Qué están comentando? ¿Qué están sugiriendo? Pues hay muchos comentarios, sobre todo con las psicofonías. David Martínez dice, a mí me parece una sirena. Hay gente que dice que es como un lamento, gente quejándose. Esther, por ejemplo, dice, a mí me pareció como una campana, como una campanilla que se usaba para llamar al servicio, de esas pequeñas y doradas. Manu decía, los pelos de punta, se escucha un ay claramente. El ay sí parecía, claro. Ponyboy dice, en la segunda grabación se oye la voz de una mujer y en la tercera la de una niña alejándose. Siliane dice, este último sonido me parece gritos de terror mezclados con otros sonidos. Bueno, es curioso lo que escucha la gente. Luego continuamos, Fermín, es decir, una primera aproximación, ¿no? Parece, a mí, me ha impresionado mucho la del ay. Vamos a hacer una cosa, compañeros, para de nuevo reentrar en la conspiración pura y dura. Un nuevo pequeño fragmento, archivo de la cadena SER, que se decía oficialmente esa misma mañana de julio del 79. Mientras, en otro orden de cosas, desde Madrid llegaba el director general de Turismo, más tarde lo haría el ministro de Sanidad, el de Comercio y Turismo, quienes han visitado a los enfermos recorriendo las distintas instalaciones hospitalarias por donde estos estaban repartidos. Y en una improvisada rueda de prensa, el propio ministro de Sanidad respondía a alguna de las cuestiones de los periodistas. En absoluto, en absoluto. Esto, según las noticias que tenemos, ha sido simplemente un hecho fortuito que puede ocurrir en cualquier edificio y que no hay por qué relacionar con ninguna otra circunstancia. Elegante como siempre, Javier Sierra ha puesto una sonrisa que podría ser casi la sonrisa etrusca, y Santi Camacho ha hecho un gesto que mejor no voy a reproducir porque él es el conspiranoico, ¿no?
Ha habido personas importantísimas en el ámbito del CSID o de la inteligencia militar en este país, y buen amigo de este programa, como el comandante Fernando San Agustín, o el investigador Fernando Rueda, conocido por su larguísima trayectoria en el mundo de los servicios secretos como periodista, que hablaron en Cuarto Milenio, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de que, para que ahora nos den más datos Javier y Santi, escuchar sus opiniones concentradas en este flash, pero que son muy gráficas. Hacíamos este programa en el 2009 con la información de que había unas filmaciones que demostraban perfectamente, con tomavistas, esto es inquietante también, ¿no?, en la época, con tomavistas, que había 3 focos de incendio, que la hipótesis oficial parece que caía por su propio peso. Esto decían San Agustín y Fernando Rueda en Cuarto Milenio. Hay que ponerse en situación, ¿eh? En aquel hotel había una serie de militares importantes, pero sobre todo estaba la viuda de Franco. De buenas a primeras, todo el mundo descartó, como todo el mundo tenía que descartar, que allí hubiera podido haber explosivos, porque es verdad que la señora de Meirás no llevaba la protección tan intensa que llevaba su difunto marido, pero llevaba protección, y allí no se podía meter un explosivo. Entonces la gente dice, no se reivindicó, pero si hubieran matado, afortunadamente no fue así, a la señora de Meirás, a toda su familia, ETA lo hubiera reivindicado. Es verdad que hay unas reivindicaciones por teléfono, pero no hay que creérsela porque, claro, lo reivindica de ETA y luego lo reivindica como el FRAP. El FRAP hacía ya unos cuantos años que estaba prácticamente acabado, o sea que no tenía mucho sentido. Ese año, el 1 de enero, había entrado la Constitución en vigor, lo cual había sentado fatal a la extrema derecha, que en aquel momento era muy fuerte y muy poderosa. Unos días después mataban al general Ortín. Ese general era muy querido y por primera vez se vio por las calles de Madrid como la disciplina militar no funcionaba, sino que se producía un enfrentamiento, insultos y hasta intentos de atentado contra el vicepresidente del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado. Es que es alguien organizado el que lo lleva adelante. ETA siempre reivindica todos y cada uno de sus atentados. Aquí ETA no lo reivindicó. Sin embargo, hubo alguien que llamó al Heraldo de Aragón a decir que era ETA, porque quería que se pensara que era ETA los que lo habían cometido el atentado. ¿A quién podía beneficiar que murieran todos aquellos militares? Alguien de extrema derecha. A ellos les beneficiaba, porque lo que pretendían era que el ejército se levantara y que diera un golpe de Estado. Compañeros, un drama tremendo en vidas humanas y, como siempre en el mundo de la política, cuando no queda nada claro, o en el mundo de la investigación y de la conspiración, posibilidades completamente enfrentadas y con igual número de misterios, ¿no? Y es posible que nunca lleguemos a saber la verdad. Fíjate que antes, previamente al programa, lo hablábamos Javier y yo, es que ni siquiera cabe la posibilidad de que se desclasifique algo. Esto no es la CIA, esto no es como en Estados Unidos. Aquí no ha habido una junta que se ha reunido para poner tierra sobre el asunto. Simplemente alguien descolgó un teléfono y dijo, esto no puede ser un atentado. Pero desde luego lo fue, y no solamente por lo que dice el Tribunal Supremo, es que desde las primeras instancias, concretamente el juez se llamaba Santiago López Legasa, que fue el primer juez de instrucción civil por la causa simplemente de un incendio, se inhibió del caso para pasarlo a la jurisdicción penal porque él ya mismo vio indicios más que suficientes de que aquello había sido un sabotaje, de que aquello había sido un atentado, y sin embargo efectivamente desde lo que son las instancias gubernamentales, gobiernos de UCD, del PSOE, del PP, han negado sistemáticamente la posibilidad de que esto fuera un atentado. El único, el gobierno del PP, que fue el que dio esa indemnización a las víctimas, omitiendo que fuera por causa de un atentado. Les daba casi por una cuestión de gracia, no especificaba la causa. Pero la verdad es que para las dos opciones, digamos la que defendía nuestro compañero Fernando Rueda y la que defendía el comandante San Agustín, hay argumentos. Por ejemplo, yo he oído a muchos expertos decir que ETA no tenía ese modus operandi, que ETA jamás había empleado napalm, y se olvidan de que eso no es cierto. El peor atentado reconocido como tal hasta los atentados del 11M, que fue el del centro comercial Hipercor, fue
con napalm. El artefacto explosivo llevaba adosado un depósito, un bidón de 200 litros de líquido inflamable mezclado con escamas de jabón y pegamento que formaban un pirogel, que formaban un napalm de fabricación casera y con el que se pretendía no solamente hacer el mayor daño posible a las víctimas, sino provocar una reacción en cadena de incendios en los otros coches que había en el aparcamiento. De hecho, el humo denso, el humo negro, ese que impedía respirar, impedía ver... Ese que algunos testigos dicen sentir o recordar tantos años después, ¿no? Pues es exactamente el mismo que vemos salir de las bocas del aparcamiento de Hipercor en las imágenes de la época. Por otro lado, tampoco es cierto que... Claro, pero hay una cosa que no se entiende muy bien, Javier, yo creo, Santi, que es ¿y por qué no lo reivindica ETA cuando ha reivindicado todos eso iba yo precisamente, ¿no? Ahora. Es que tampoco es cierto que las llamadas al Heraldo de Aragón o las llamadas a los medios locales de Zaragoza fueran las únicas que hubo con reivindicación de ETA. Hubo una llamada a Radio Bayona, una llamada a la que se le dio muy poquita publicidad y que coincide precisamente, esto sí, con el modus operandi de reivindicación de la banda armada de la época, que era precisamente reivindicar los atentados a través de medios de comunicación del País Vasco francés. Esa llamada siempre se queda al margen, digámoslo así, de todas las versiones oficiales, siempre no se recoge, pero esa llamada existe y esa llamada se... Lo que pasa es que ETA como organización terrorista en su época nunca lo ha reconocido tampoco, ¿no? Una llamada simplemente anónima vale para... ¿Así se reconoce simplemente? No sé, me parece que por eso hay ese limbo, ¿no? Porque si no, no hubieran tenido problema tampoco en decirlo. Y luego está la contrateoría, que también es curiosa, de un... Fijaos bien, un autoatentado, están diciendo en el fondo, para enervar a la cúpula militar que se reúne allí. Algunos miembros de ultraderecha engañan con la posibilidad de ETA, pues para incendiar, nunca mejor dicho, los ánimos, ¿no? En cualquier caso, la explicación oficial de la época, la que apareció en los recortes de prensa que cualquiera puede consultar en estas fechas en la hemeroteca, se aceptó de manera bastante natural por las circunstancias que estaba atravesando este país, que creo que a veces olvidamos, ¿no? Tú piensas que un año exacto antes fue el accidente de los Alfaques, el 11 de julio del 78. Es el mismo día. Fueron 243 muertos, es decir, que la cifra es muy, muy notable. Pero es que un año antes de los Alfaques, el 27 de marzo del 77, se produjo el accidente de los rodeos. 583 personas fallecen. Éramos un país acostumbrado, entre comillas, a la tragedia. Es que 77, 78 y 79 son 3 años en los que las portadas de los periódicos de este país están llenos con una cantidad de dramas que son difícilmente... Los años de plomo. Exacto, son difícilmente asumibles en nuestra perspectiva actual. Y yo creo, Javier, esto es muy interesante y haces muy bien este clip periodístico, muy difícil de imaginar para mucha gente joven que ahora nos escucha. ¿Cómo eran esos años, no? Muy difícil de imaginar. No había las medidas de seguridad que hay ahora, por ejemplo, en los hoteles que se implementan a raíz de este tipo de incidentes. Los servicios de emergencia funcionaban de otra manera. Incluso la coordinación de las fuerzas del orden público no era tan pulcra como la que podía ser hoy. Y, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, que yo creo que merece la pena que se subraye en una noche como esta, que estamos revisando este caso, quien jugó también, el actor que jugó un papel muy importante fue la propia población de Zaragoza. Es decir, se volcó directamente en el rescate de las víctimas. Estaban recibiendo casi algunos de los que se tiraban desde las ventanas, intentaban amortiguar el golpe con sábanas, con cualquier tipo de elementos, en grupos de gente en civiles, es decir, venidos espontáneamente de las casas de al lado para tratar de ayudar a aquella gente. Y esto es también en parte porque no había un protocolo de actuación como los que hoy conocemos. Se ven las imágenes, Javier, en las fotografías. Media Zaragoza frente a la gran torre del hotel. Yo creo que es una herida en el inconsciente colectivo de esa ciudad, como todo gran drama, ¿no? Pero que viene acompañado de una serie de imágenes tremendas. Y quería preguntaros por una que a mí me sorprende. Sé que en su día Carmen investigó sobre este tema y que el comandante San Agustín nos dio una respuesta pues enigmática, ¿no? Como él suele hacer, el que sabe tanto de estos asuntos y que había estado precisamente en el Corona de Aragón no mucho tiempo antes. Volvemos a conectar con la 510. Yo no sé si hay movimiento, si alguno de vosotros está en los pasillos, que es lo que vamos a hacer después, a lo largo de la noche,
para ir siguiendo vuestra investigación. Carmen, ¿me escuchas? Sí, te oímos perfectamente. Mira, Javi se va a ir ahora, yo luego recorreré los pasillos, pero Javi se va a ir ahora a la habitación contigua, porque al parecer, pues en estas habitaciones 510, 511, 512, según los testimonios que hemos podido ver, es donde más se concentran pues ese tipo de sucesos de los que hablábamos. ¿Y va a poder hacer experiencia de aislamiento y vamos a poder conectar con él? Exactamente, vamos a poder conectar con él. Él se va a ir solo, va a llevar un micrófono inalámbrico y va a poner también, por lo que pueda pasar, una cámara que grabará en Night Shot, y durante unos minutos vamos a hacer un aislamiento que durará lo que vosotros queráis. Perfecto. Cuando esté allí, si queréis, conectamos con él de nuevo para que os pueda escuchar ya perfectamente. Perfecto. Porque lo estamos organizando ahora todo. No os preocupéis que luego conectaremos en diferentes ocasiones, porque hay varias cosas que hacer, pero una de ellas es saber algo más. Y tú recuerdas esta investigación, aparece como desmembrada entre las diferentes fuentes periodísticas. Aún hoy la cifra de víctimas bascula entre 76 y 80 y no se entiende muy bien. En cierto momento se publica que hay tres cuerpos que no han podido ser identificados o que portaban DNI falso. ¿Recuerdas esta escena, no, Carmen? Sí, la recuerdo perfectamente. Pero fíjate, como os decía antes, esos 3 DNIs puede que fueran falsos porque había militares, escoltas... O miembros de servicio de inteligencia, imaginamos también. O miembros de servicio de inteligencia que, claro, no podían dar su DNI verdadero, claro. Y como nos confirmaban desde servicios de inteligencia, gente muy cercana a ellos, solían alojarse en los hoteles con DNIs falsos. Con lo cual no se sabe muy bien si esas personas perecieron. ¿Y qué habrá sido de esos cuerpos? No sé. Claro, es que no coinciden, por eso siempre las cifras varían, por eso nunca se ha llegado a dar el número exacto de las muertes que hubo en el Corona de Aragón. Que me parece otro de los grandes misterios de los que nunca se habla de esta historia. Sí, fíjate, hablabas antes de misterios y de lo que pasaba en estas habitaciones. Se dice que precisamente en la 510 ocurren fenómenos un tanto extraños y que yo en otros hoteles, pues en los que hubo incendios, por ejemplo, en el de San Sebastián, y en esos testimonios no los había oído. En este caso decían que las manijas de las puertas, a veces cuando las tocaban, estaban quemando, estaban ardiendo. Nosotros hemos probado con todas porque es cierto que son de metal. Hemos probado continuamente abrir y cerrar la puerta para ver si en algún caso de tanta fricción podía llegar a quemar. Y hemos visto que en ninguno de esos casos ocurre. Hay varios testigos y lo vamos a comentar porque incluso hemos dramatizado algunos de los hechos y es verdad que algunos comentan esta circunstancia. Santi quiere añadir algo sobre los cuerpos. Sí, de hecho tendríamos que también que retrotraernos a las circunstancias de la época. Ya se habían desmantelado varios golpes de Estado, había una unidad secreta antigolpe dentro del propio ejército, entrenada y dispuesta a enfrentarse a sus compañeros militares en caso de que se produjese un golpe de Estado. Y el CSID estaría precisamente en ese hotel donde se reunían altos mandos militares, la viuda de Franco, gente que podía haber estado envuelta en alguna de esas intentonas, podía haber mandado de incógnito 1, 2, 3 agentes, incluso haber plantado escuchas en habitaciones con el fin de enterarse de algo. Es decir, no sería tan extraño. 2 años después de estos acontecimientos, compañeros, llega el síndrome de la colza. Estamos en una época tremenda, yo creo que termina en el 81, y estamos viendo cómo se resuelven algunas cosas y no nos extraña que tanto tiempo después se reabran, porque no hace falta ser el más inteligente del universo para entender que en esos años de plomo, de los que se ha escrito mucho a nivel político, pero poco a nivel, decimos, de inconsciente colectivo, ¿no?, de lo que supone para una población, para una comunidad, hechos que son como un shock tremendo, ¿no?, que cambian las cosas, se ha escrito poco en torno a los secretos reales que hay de fondo, pero nos damos cuenta de que por la vía rápida se resolvían las historias. Por eso, por ejemplo, cuando hay un misterio tipo Belmez, no nos tiene que extrañar nada que se pegue el carpetazo para los 2 segundos, porque era el modus operandi made in Spain. O sea, seguro que es de otros países también, pero aquí estábamos muy acostumbrados. Sobre esas trazas que en el lugar donde están Javier y Carmen esta noche en comunicación permanente tienen que estar todavía, puede haber marcas, quién sabe, ¿no? Hay puntos concretos donde eso surgió. Es la voz de Javier Pérez Campos, que estará, imagino... Creo que ya puedes conectar con él, que ya está
en la otra habitación. Le dejamos un momento que vaya haciendo sus preparativos, que vaya tranquilamente preparando sus cosas. Ahora conectaremos. Escuchamos antes a el comandante San Agustín, simplemente dando el último dato sobre, para que tengamos todos los componentes de lo que pasó en ese lugar, sobre ese material extraño que se encontró, que en el 2009 de alguna forma se convierte en el epicentro de una serie de investigaciones para que todo esto se reabra. El tan traído y llevado napalm. Napalm no es sino una gasolina semisólida, que como es semisólida, todo el mundo sabe lo que es aquellas pastillitas para la gente que no sabe encender fuego en las chimeneas. Ahí imaginemos que eso no es exactamente napalm, es un pirogeno. Supongamos que esto lo molemos, lo transformamos en polvo, que lo teñimos de verde o de rojo o de negro, se puede hacer, y lo sembramos. Ahí hemos tenido una fuente de ignición brutal con mucho calor. El foco detrás del sofá viene de la cocina, porque por detrás pasa una chimenea. El foco todo tiene una explicación, lateral, o sea, una explicación razonable que te deja satisfecho. Pero es verdad que no es suficiente. Es verdad que no en 3 minutos, en 4 minutos, no puede haber todo esto en llamas. Porque además, cuando tú ves las declaraciones de ellos que hacían, decían, yo abrí la puerta y me encontré el 6º piso, llamas. ¿Cómo demonios encuentras llamas en el 5º piso en 3 minutos? Una de las cosas curiosas del incendio es que, revisando declaraciones del personal del hotel, no descubres a nadie que estuviera presente en el momento presunto en el que la churrera, la máquina de hacer churros, arde en llamas. Pero un año antes hay un incendio en el mismo sitio, que no tiene absolutamente ninguna importancia, y que los bomberos llegan y lo consiguen apagar simplemente con extintores. La diferencia entre el incendio de un año antes y el incendio de un año después es tremenda. De hecho, una de las cosas que los bomberos nunca han sido muy amigos de la teoría de conspiración, los bomberos de Zaragoza, pero una de las cosas que les sorprende es el inmenso poder calorífico de aquellas llamas, que llegan a superar los 1000 grados en algunos sitios, a retorcer barandillas de escaleras de metal, a fundirlas, y que hacía falta efectivamente un poder calorífico muy grande. La churrera, que es la acusada de este incendio pavoroso, según algunas fuentes de aquellos días, no estaba ni siquiera en el hotel. Había sufrido una avería, estábamos en pleno verano, y se había enviado a Barcelona para ser reparada. Es decir, que esto tendería todavía más a confundir, la hipótesis que estamos barajando oficial. Vamos a hacer una cosa, porque es importante. Hay una dualidad en todo esto. Quiero escuchar a Luis Sánchez, el director del hotel, que tan amablemente nos ha dejado hacer esta conexión, y quiero hacerlo en contraposición a otros testimonios que luego seguiremos escuchando. Hay muchos investigadores y testigos que hablan de casos, como hemos ido viendo y escuchando, mejor dicho, esta misma noche, que perciben sensaciones. Hay más. Pero, ¿qué dicen oficialmente hoy en este hotel? Es importante saberlo también. Escuchamos a Luis Sánchez, director hoy del antiguo Corona de Aragón y Meliá Zaragoza, y creen que la tranquilidad ha llegado, cosas que, si es así, nos alegra. Habrá que ver qué están pasando con estas grabaciones y qué pasa esta noche, pero es muy importante dar todos los datos de lo que piensan también hoy las personas que llevan, ese negocio, ese hotel emblemático de Zaragoza. Luis Sánchez nos contaba muchas cosas, entre ellas esta es su opinión. Sabe que hay una leyenda urbana, pero lo considera leyenda urbana. No lo tengo muy claro, no sé muy bien qué comentaron, pero sí, como te informas un poco de lo que oyen, de que si la televisión se enciende a mitad de la noche, de que si el teléfono suena, de que si hay ruidos, de que si suena la ventana, pero yo creo que si te pones a leerlo, yo creo que son más tópicos que otra cosa. Nunca, además, mira, yo llevo aquí en Zaragoza 4 años y dirigiendo este hotel, voy a hacer 1 año ahora, y jamás he escuchado ningún comentario de ningún cliente, nada en absoluto. En absoluto, y además te puedo decir que es una de nuestras mejores habitaciones, es una Junior Suite, y se ocupa asiduamente. O sea, no es de esas habitaciones que digas, no ocupo, en 3 meses no la ocupo. No, es una habitación que se ocupa a la semana 1 o 2 veces. Pues dicho y anotado queda, porque para la dirección del Corona de Aragón hoy, o del antiguo Corona de Aragón, no pasan estas cosas. Ahora, ellos también están, imagino que deseosos de saber por qué una leyenda urbana, si es un mito moderno, nace en su hotel, tiene que ver con la tragedia o no,
y se reproduce con una fuerza tremenda incluso en las redes sociales hasta hoy mismo. Luego continuaremos viendo más escenas, más testimonios y más investigación en vivo. Pero si os parece, terminamos esta primera parte del dossier con testimonios, con cuestiones, con preguntas a través de las vías de contacto. Fermín. Pues Rubén Martínez Campos nos dice: este verano mi pareja y yo nos hospedamos en la habitación 510 sabiendo la leyenda de este sitio. Fueron 2 noches y puedo deciros que la sugestión fue muy impresionante. Por suerte, por desgracia, no pasó nada extraño. Eso sí, la entrada en la habitación fue de película. Yo cerré la puerta sin meter la tarjeta para que se encendieran las luces. El grito de los dos fue de terror. Nos costó mucho dormir esa noche, pero lo logramos. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué, Javier? Porque alguien que va incluso con la sugestión tiene la gallardía de contarnos, y es lo bonito y lo serio, que no pasó nada. Es decir, que a veces solo la sugestión no genera los fenómenos, ¿no? Desde luego, la sugestión no basta. Pero fíjate, yo llevo toda la noche dándole vueltas, y va a ser un pequeño apunte en este fragmento de los oyentes, llevo dándole vueltas a otra cosa que sucede a pocos kilómetros del hotel, que es Belchite, que en el fondo también es otra impregnación, o supuesta impregnación, otra cinta donde se repiten ruidos, historias, etcétera, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y con tragedia. Y con tragedia, sí, sin duda. Seguro que el paralelismo tiene algo más que la casualidad, seguro. Darvos nos decía: algunos conocidos míos aseguran que se escuchan pasos en los pasillos y al salir no había nada de nada. Además nos comentaba también en otro tuit que en la discoteca del hotel la sal de la descalificadora se volvía negra sin explicación alguna. Hemos hablado con Carlos Burgués, responsable de esa discoteca del Corona de Aragón en su día, y nos ha explicado que había una serie de fenómenos, pero creen que perfectamente explicables, ¿no? Ahora, la leyenda y el mito ha perseguido fuertemente cualquier acontecimiento anómalo en el hotel, claro. También Silvia nos comentaba: he estado 1000 veces en la cafetería del hotel y paso a diario por la puerta, pero vamos, ni muerta me quedo a dormir una noche en el hotel. Sergio dice... Bueno, habrá que decir que hay mucha gente, cierto es, este es un debate que hemos tenido en la redacción, que lo que querrá es ir al hotel de inmediato mañana mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está también la doble cara que tiene la sociedad respecto a estos temas. Mucha gente comentaba la foto de la gente arrojándose al vacío. Por ejemplo, Sergio dice: no olvidaré nunca la foto de aquellos balcones arrojando personas a la muerte. Esa foto aún grita en muchos oídos. Martín Copede dice: cuando alguien se salva de lo que sea, se siente como elegido o afortunado y busca la manera de ayudar a los demás y contribuir. Mario Leonardo decía: ETA o quien fuera provocando una masacre de víctimas que no tenían la culpa de nada, y estoy convencido que puede haber fenómenos de algún tipo. Todo ese sufrimiento, como en muchos casos, se queda en el ambiente. Llámalo sugestión o como se quiera, pero hay algo raro. Decía Javier Sierra que la sugestión no vale. Nosotros continuaremos también con otros contenidos y permanentemente pegados a ese viejo hotel Corona de Aragón, hoy Meliá Zaragoza, donde ocurrió, ¿no?, el incendio con mayor número de víctimas en nuestro país, y que sigue siendo un misterio sin resolver. Las personas siguen asegurando que ocurren muchísimas cosas, y hemos dejado claro que hay una conspiración grande, o por lo menos hay teorías que no acaban de cerrar la historia, no es un caso cerrado, y que la noticia era cómo la audiencia reabre la historia del Corona de Aragón, porque desde luego tiene misterios que siguen sin resolver. Como siempre ha sido un placer, Santiago Camacho, compañero. Mañana nos vemos, Mañana nos vemos sin duda alguna. Mañana sí. Yo me quedo aquí, estaré muy atento a lo que hacen nuestros compañeros y os informaremos puntualmente. Pero descanso merecido, y sobre todo Javier, que sigue con su gira, y yo no sé cómo aguanta el hombre. Este tour es más que el Tour de Francia, el de Javier con el Maestro del Prado. Te mereces un descanso, compañero. Bueno, menos mal que está la Semana Santa y aquí descansamos. Gracias. Gracias, Javier, como siempre, compañero. Y nosotros ahora os dejamos con las noticias. Fue noticia, hemos escuchado esas grabaciones tremendas de Ser Zaragoza 1979. Hemos escuchado cómo Jorge Valdano nos contaba que fue dado por muerto, dado por desaparecido esa misma noche. Creo que es una historia poco conocida, y cómo una decisión en último instante le obligó a no pasar la noche del 11 al 12 de julio en ese hotel donde ocurren tantas cosas hoy. Oficialmente 80 muertos en la madrugada del 11 al 12 de julio. Quedan muchas cosas que os vamos a intentar contar a la vuelta, después de toda la información aquí en la cadena SER. Contacté con una persona que afirmaba haber tenido allí experiencias dentro de la zona, al parecer, de la cocina, incluso que se aparecía una niña, ¿no? Y que una persona de raza negra se le llegó a aparecer en el ascensor, esa misma niña, y dejó de trabajar allí. Digamos que el centro ahora mismo de los misterios, yo creo que se centraría en el ascensor más de servicio y en la zona de la cocina. Pero claro, esto es de hace cosa de 3 años. A lo mejor ahora, el fenómeno, el foco ha cambiado, ¿no? Porque sí que sigue habiendo esos fenómenos más
misteriosos en lo que es la quinta planta, que es la 510 precisamente, porque no solo se quedaría ahí, sino que también en otros sitios de las habitaciones, en otros apartados del hotel, han visto como luces que pasan por debajo de la puerta y vuelven a salir otra vez hacia el exterior de la habitación. Incluso llegar a ir a abrir la puerta y notar que esta está caliente también, ¿no? Son sensaciones que la gente tiene incluso sin haber conocido el hecho de lo que pasó en el hotel, de tanta desgracia. 3 y 7 minutos. Acabáis de escuchar a nuestro fiel compañero Ángel Briongos, todo un clásico en la investigación en Aragón, y que desde el primer minuto de Historia de Milenio 3 siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado cuando hemos solicitado su ayuda. Y por supuesto Ángel hizo una cosa muy curiosa, que fue una noche del 11 al 12 de julio, eso solo lo pudo hacer Ángel Briongos, alquiló, digamos que reservó la habitación 510 con total discreción para pasar allí una noche precisamente de aniversario. Y claro, aquí estamos siempre en lo mismo, ¿no? Puede ser sugestión o no, pero Ángel, después de varias grabaciones psicofónicas, que curiosamente ahora tienen cierto sentido, y quizá amplifiquemos la información en base al sonido, porque él en un principio no le dio mucha importancia, pero nos asegura el bueno de Ángel Briongos que en aquellas grabaciones efectuadas en esa noche de aniversario, concretamente en el 2006, noche del 11 al 12 de julio, se grababan algunas voces que decían es un crimen, y después voces de niños o de niñas que se lamentaban. De verdad, cuando hemos escuchado el ay de esta noche aquí en Cascos, yo no sé si vosotros, amigos oyentes, lo habéis escuchado igual, pero aquí en Cascos nos hemos quedado helados, porque parecía eso, una grabación de un lamento que llega desde muy lejos, desde más allá del tiempo. Y también cuenta Ángel cómo en esa sugestión o impresión en la 510 notó, estando tumbado en la cama, escuchando las grabaciones, que alguien le cogía de la pierna, le cogía del pie. Y es un investigador avezado, él ha estado en muchos sitios, pero aquello le inquietó especialmente y ha preferido pensar en la fuerza de toda la imaginación, todo el cúmulo de sensaciones que uno lleva cuando está investigando o tiene entre ceja y ceja un tema periodístico, esos temas que se cuelan en nosotros y no nos dejan ni respirar, ¿no? Y eso tiene que tener un peso, aunque es muy interesante ver testimonios que con toda la sugestión del mundo luego no pasa nada. La sugestión no crea todo, parece que eso se manifiesta cuando quiere y la sugestión amplifica o no, pero no lo crea directamente. A las 3:10 de la madrugada, en tiempo real, por vez primera emitiéndose desde el Corona de Aragón, lo vuelvo a agradecer porque yo pensé sinceramente en un principio cuando lo planteábamos que era imposible, pero hemos contado, ¿no?, con esta apertura de miras y con esta buena disposición del Grupo Meliá, cosa que agradecemos enormemente. Podemos hacerlo y podemos estar con todos vosotros. Cientos de miles de amigos pueden estar reviviendo esta historia e intentando buscar explicación. Parece que hay más grabaciones y esto no es normal, es decir, que la cantidad de sonidos capturados empieza a ser importante. Ahora en una habitación contigua, no sé si la 511 o la 512, en una habitación vacía, se encuentra Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Iker. Le pido a Jerry que baje la música. Hemos escuchado un sonido de algo que se caía, algo que imagino que es algo que has tirado en este momento preciso. No. Bueno, debe haber sido en la habitación contigua porque aquí ahora mismo estoy... No, se ha escuchado junto a ti. Pues estoy... No, Iker, es en esta habitación. Ah, perfecto, que estamos interconectados y con el micrófono abierto y es en la habitación 510, por lo tanto. Sí, son nuestras cámaras. Bueno, hay que tener cuidado y estamos todos un poco en vilo, ¿no? Javier, cuéntanos. Pues estoy ahora mismo en el pasillo de entrada de la habitación 511, en la mismísima entrada antes de llegar a la propia habitación. A la derecha se abre el pasillo principal. Detrás de mí tengo la puerta de entrada que emite una gran luz que crea una gran sombra en el techo, y desde luego esa luz impresiona porque es del reflectante, del cartel reflectante del mensaje de ese mapa, ¿no? De ese mapa que aparece en todas las habitaciones de hotel, del plano de la habitación con respecto al pasillo para poder huir en caso de fuego. Hablas de huir y en caso de fuego, que es una curiosa unión con el pasado. Ese mismo pasillo donde tú estás ahora mismo en plena oscuridad o iluminado solo por esos sectores de luz, Javi, es el pasillo por el cual huyó la gente en su día, en tromba, y también es el pasillo
que emitía ciertos ecos incomprensibles y que muchos testigos, a través de la pared, incluso aproximándose, como escuchábamos a Eva o a María José Pagador al principio del programa, escuchaban como muchos sonidos de gente corriendo, pero que no se abrían ni cerraban puertas, gente que no aparecía, ¿no? Ese mismo pasillo. Sí, ese es el pasillo que se encuentra detrás de la puerta principal de esta habitación, que está completamente cerrada. Esta sería la puerta que en algunas ocasiones decían que intentando tocar el pomo han llegado a quemarse. Casualmente, esa fatídica mañana, ¿no?, el fuego lo que hizo es que la madera se dilatara y mucha gente quedó atrapada en sus habitaciones porque no podían abrir las puertas. Se convirtieron en una trampa mortal. Sí, por eso muchos optaron también por salir a esos balcones que ahora mismo, hoy en día, son inexistentes. O sea, ¿tú ahora estás dentro de la habitación o fuera de la habitación? Estoy dentro de la habitación. ¿Cerrado? Claro, completamente cerrado. Lo que ocurre es que dentro de esta habitación hay un pasillo estrecho y largo que termina en el inicio de lo que es el propio dormitorio, ¿no?, donde está la cama. Y a mano derecha está la puerta que lleva al cuarto de baño. Oye, Javier, así entre nosotros, ¿no?, ya que no se escucha nadie, tú llevas en Zaragoza desde ayer junto con Paco preparando toda la investigación, y mira que tú has estado ya, creo que habrá pocos periodistas del misterio que hayan estado con tal cantidad de impactos en el alma, ¿no?, en tan poco espacio de meses o de años, ¿no? O sea, te has recorrido toda la España insólita y lo que no es España, y has vivido muchas sensaciones. Y algo que a priori no tiene que dar impresión, como es un lugar remozado, un lugar reformado, un lugar donde nos confesaba Luis Sánchez, el director, que ya no ocurre nada. ¿Por qué desde ayer estás tan inquieto y te impresiona tanto, amigo? Pues mira, justo ayer por la noche yo me instalaba en la habitación 510 para pasar ahí esa primera noche. Y he de decir que en un principio yo llegaba con una actitud un poco escéptica, ¿no? Había leído, había hablado con gente, habíamos conseguido esos testimonios, pero yo no le había dado demasiado crédito a todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos por primera vez, cuando yo llego por primera vez a esa habitación y me encuentro además una pequeña notita del director deseándome suerte en la experiencia y dejándome un pequeño detalle, ¿no? Decía para que te ayude un poco en estas noches que vas a pasar aquí. ¿Y cuál era el detalle? ¿Se puede saber? Sí, era una pequeña pulsera de la Virgen del Pilar que decía, bueno, pues que a ver si puede ayudarte, ¿no?, en esta aventura. Bueno, algún testigo o algún superviviente del Corona de Aragón la ayudó, desde luego. Sí, precisamente a esta señora, ¿no?, que hablábamos antes. Pero cuando tú entras en la habitación, desde luego la experiencia es muy positiva. Nosotros llegamos por la tarde, es una habitación absolutamente acogedora que desde luego tiene, pues es bastante bonita, ¿no?, y bastante amplia, incluso luminosa. Nos fuimos a cenar y cuando regresé a la habitación a eso de las 11 más o menos, 11, 12 de la noche, el lugar había cambiado por completo, ¿no? Esa habitación se había convertido en algo que en un primer impacto impresionaba, y impresionaba de tal forma que te reconozco aquí entre nosotros que hasta eso de las 4 de la madrugada más o menos no pude pegar ojo, ¿no? La sugestión desde luego también jugó un papel importante. Hicimos todo tipo de experiencias también y grabaciones que tenemos que ir revisando, pero desde las 4 de la madrugada al menos no tengo constancia de que ocurriera nada extraño. Claro, y además como nos conocemos hace ya tiempo, te imagino antes de dormir sobre la cama, porque sé cómo eres, con el dossier, el Heraldo de Aragón, La Vanguardia, ABC y todos los documentos y todas las fotografías, que eso de alguna forma es invocar, entre comillas, ¿no? Es meter en tu mente un sinfín de información que también tiene su peso, claro. Claro, esa es una de las cosas también que yo hice, que sabes que me gusta hacer, ¿no? Cuando viajas a un lugar, empaparte de toda la información. Y en este caso, lo que ocurría es que el misterio estaba relacionado con el mismo lugar donde yo iba a pernoctar, así que inevitablemente tenía que pasar por ese trago. Y es desde luego una de las experiencias más tremendas que yo he tenido, ¿no? Incluso también uno de esos momentos en los que hoy, sobre una de las ventanas por las que quizá se abalanzó alguna de esas personas intentando salvarse en esa terrible mañana, pues proyectábamos esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo, pues de lo que allí ocurrió. Javier, ahora me vas a contar qué vas a hacer exactamente y luego conectaremos con Carmen, que quizá ya en unos minutos esté vagando por los pasillos del Corona de Aragón, pues para contaros qué se siente hoy, ¿no? Si hay algún resquicio de todos estos misterios. Pero fíjate, hemos podido
poner voz, ¿no?, a testimonios que nos han llegado por vía escrita, personas que quizá hoy también están conectando. Y Fermín Agustí, ya sabéis, hoy es el buzón de alguna forma que recoge toda esa información a través de Nave del Misterio en Facebook y en Twitter. Me cuentan que Guillermo León ya está poniendo imágenes del equipo trabajando allí. Es la radio interactiva, es la radio de la nueva era, de alguna forma, ¿no?, en la cual vosotros participáis de lleno. Me gustaría que antes de que Javier en tiempo real nos explique qué está haciendo en esa habitación en concreto y que lo viváis, escuchemos el testimonio. Le hemos puesto voz de Aurora García, que fue una de las primeras también que de alguna forma habló de otro tipo de fenómenos. ¿Eso qué es? Eso os imagino. No, es una puerta. Vale. Es que Geray y yo estamos un poco tensos y te lo juro que ya será la edad, Geray, no sé qué nos pasa, pero claro, hombre, también está la mujer de uno ahí, entonces sinceramente uno lo veía todo distinto. En fin, y no quiere que pase nada. Uno quiere que pase para la investigación, pero por otro lado, mira, mejor que casi que no. Aurora García nos dramatizaba, o dramatizábamos nosotros, o poníamos voz a su testimonio escrito, que es muy gráfico y que da otro toque, ¿no?, a las historias que parece que ocurren en ese Corona de Aragón. Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace 2 años, en la habitación 510, y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta ya es escalofriante. Tienes la sensación de que alguien te observa al entrar. En esa habitación noté una extraña sensación de agobio. No pudimos dormir en toda la noche. Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada 2 por 3. La televisión se encendió sola varias veces. Las cortinas de las ventanas se movían constantemente. De verdad os puedo decir que a las 5 de la mañana tuvimos que salir de allí porque no podíamos estar. 3:19 y como siempre, comandante Geray Martínez poniendo, como lo hace Noel Calero, nuestro otro gran representante de la Nave del Misterio, las músicas perfectas, idóneas, que nos hacen pensar, reflexionar. Ahora estamos ahí todos juntos, con Pablo, Ignacio Sánchez, el técnico, con Carmen en algún punto del hotel, algún punto indefinido, y con Javier Pérez Campos. Javier, ¿tú qué vas a hacer exactamente ahora? Pues ahora mismo, si quieres, Iker, en tiempo real, estaba esperando en el pasillo, me adentro en el interior del dormitorio donde se encuentra esa cama de la que hablábamos. Estoy ahora mismo en el pasillo, estoy ya entrando en esa habitación. Justo delante de mí, Iker, entra la luz de la calle por una de esas ventanas, ¿no?, de las que hablábamos antes. Si quieres, vamos a cerrar por completo estas cortinas para aislar por completo la habitación. Y ahora sí que estoy en completa oscuridad en esta habitación 511 del Meliá Zaragoza. Y lo que vas a hacer es una experiencia de aislamiento con la cámara Night Shot. Sí, ahora mismo estoy poniéndola en marcha. Colocamos en modo grabación la cámara, y lo que vamos a hacer, Iker, es colocar algunos sensores de movimiento, por ejemplo, en el cuarto de baño, que nos decían precisamente que era uno de los lugares también donde en varias ocasiones en mitad de la noche habían escuchado un gran estruendo, y al llegar se habían encontrado pues estos utensilios, ¿no?, que ponen en los hoteles encima de la mesa principal junto a los lavamanos, pues se los habían encontrado en el suelo. Tengo que decir también que hay muchos espejos en las habitaciones. En esta habitación hay muchos espejos enfrentados, uno frente al otro, vaya, y impresiona también, porque de pronto, imagínate en completa oscuridad, pues observar por el rabillo del ojo, ¿no?, algo que se mueve y en realidad eres tú, ¿no? Así que es otra de las cosas que ayudan un poco a que esa sugestión pues aumente, ¿no? Pues te dejamos ahí, Javi, tranquilamente. Siempre estaremos con un oído, gracias a Geray y a Pablo Ignacio Sánchez, para recibir en tiempo real todo lo que esté pasando. De alguna forma, lo que está ocurriendo lo estamos viviendo. Compañero, te dejamos con la experiencia de aislamiento. Muy bien, estoy entrando en el cuarto de baño, dejo el sensor de movimiento. Como siempre suele ocurrir, es normal que pite la primera vez, y dejamos aquí la prueba para ver qué ocurre.
estaremos muy atentos. Estamos investigando y simplemente estamos poniendo el micrófono amarillo de la SER, que tiene que ser testigo de todo esto. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Antes de conectar con Carmen, lo haremos de inmediato, otro de esos testimonios en los que hemos puesto voz. Ignacio, uno de tantos representantes que paran en Zaragoza. Que, por cierto, Zaragoza a mí siempre me ha parecido un lugar entrañable, no sé, es un lugar donde me he sentido siempre a gusto. Zaragoza, amplia, llena de luz, me gusta Zaragoza. Pero ocurrió esto, y allí están nuestros amigos investigando. Ignacio era una de esas personas que viajaba por España y que paró, como tantas otras personas, en ese nudo importante entre Madrid y Barcelona. Pero esa visita al Corona de Aragón nunca la podrá olvidar. Al entrar en mi habitación, 510, las luces no se encendían y las del pasillo se fueron, con lo que me quedé a oscuras. Cuando fui a dar la luz del baño, deduje que se habría fundido una bombilla, se encendieron las luces del pasillo y la habitación. Un tirador del armario quemaba. Me quedé alucinado porque literalmente me quemé, se me pusieron los dedos rojos. El suelo estaba caliente. Como estaba cansado, decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana. Pero el teléfono sonó 4 veces sin contestar nadie, aunque como de fondo sonaba ruido de transistores, como cuando sintonizas una radio antigua. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas, y la tele se encendió sola 2 veces, con el letrero «Bienvenidos al hotel». A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche. Hace poco, en Cuarto Milenio, teníamos un testimonio, uno de tantos, que nos hablaba de una casa que parecía viva, una casa que se manifestaba casi contra su presencia como inquilino. Y una de las descripciones, que no es habitual, era la de ir a entrar a la casa, poner las llaves, y esta persona, un cámara de Canal Sur, lo contaba de una forma tan gráfica que es difícil contarlo mejor. Dice que al meter la llave algo hacía fuerza contra él y de pronto escuchaba pasos descalzos dando vueltas en el salón. Pasos descalzos dando vueltas en el salón. Ahora en el Corona de Aragón nos cuentan testimonios, con su gestión o sin ella, que muchas veces han llegado a aproximar. Hay que tener la escena en mente ahora mismo, ¿no? La oreja a la puerta de madera, porque es un estruendo el que hay fuera. Y puede ser un día de diario, sin mucha gente en el hotel, y entonces perciben, sin poder ver nada, que hay una especie de hilera de pies que corren, que huyen, van hacia algún lugar, y que luego desaparecen en el pasillo. Nadie entra, nadie sale. Es como un sonido bucle que se repite constantemente. Yo no sé si en uno de esos pasillos está ahora Carmen. Carmen. Y que lo estamos preparando todo porque están cogiendo el inalámbrico para que Javi se quede directamente solo con una cámara night shot grabando. Me van a mí a poner ahora la mochila inalámbrica para recorrer esos pasillos. Perfectamente, no te preocupes. Así que, haciendo esos minutos de espera, ahora mismo, y esto no es muy habitual, con una de esas mochilas inalámbricas, Carmen saldrá por los pasillos del Corona de Aragón y Javi está en tiempo real, si no nos comunica nada, es que nada está pasando, en aislamiento en otra habitación. ¿Qué nos puede quedar? Vuestra opinión. ¿Qué puede aportarse ahora? Vuestro envío de mensajes, vuestras conclusiones o vuestras dudas. Fermín. Hay muchos mensajes, algunos que dicen que sí que quieren ir al hotel. Helen, por ejemplo, decía, pues tendría su punto pasar una noche en una habitación de estas. Juan Miguel dice, excursión de todos los minerarios a la 510. Una cosa, Fermín, que me parece interesante. No ha habido respuesta, eco a la llamada. Claro, puede ser gente mayor, no lo sé. No ha habido nadie que haya escrito, habrá que revisar, claro, durante la semana siempre llega mucha más información, que estuviese la noche de autos en el 79. De esa misma noche no hemos recibido, que yo haya visto de momento, nadie que haya estado allí. Sí hay gente que ha estado en otros momentos. Por ejemplo, Miguel decía, estuve en Meliá, Zaragoza, alojado en octubre. Además pregunté por la 510 en recepción y estuve rondando cerca de ella por la noche. Carmen también decía que seguro que graban grifos abiertos. Yo grabé hace 12 años muchas voces y fue estupendo. Grabó muchas voces, dice. Eso es lo que dice en el Twitter. Luego también, Luis Ibáñez dice que está encerrado y ver el fuego como los ojos de la muerte te debe volver un poco loco y la única escapatoria es tener que salir por la ventana. Sí, debe ser una decisión. Cuando vemos... Hay un caso parecido, entre comillas, ¿no? Parecido.
lo hemos dejado así a vuela pluma. ¿Os acordáis del famoso enigmático incendio del Windsor, no? Que nadie sabe qué pasó exactamente, que había 2 sombras. Yo solo puedo decir que algún directivo o alguna persona que estaba en las zonas que ahora ocupa un gran centro comercial, un día, y yo estaba por ahí para comprar juguetes, no para una cosa del misterio, y me dijeron, textual, vienes por lo que ocurre aquí, ¿verdad? Claro, en ese momento caía la noche, eran cerca de las 9:30, y aquel lugar tan aséptico y amplísimo, con los juguetes, con las muñecas, se convirtió en un escenario que también cambiaba un poco. Y aquel hombre me decía, es que aquí pasan algunas cosas, y algunos empleados hemos visto algunas cosas, algunas figuras, y me lo imaginé en mitad de ese lugar que parecía casi un lugar reluciente, un lugar impecable. Pero da igual que un edificio sea nuevo si se ha alzado sobre un pasado casi idéntico al Corona de Aragón y con más muertos y más terrible. Es el caso del edificio Joelma en Sao Paulo. Las personas veían las mismas escenas. Entre las azafatas de Aviaco se hablaba de ese hombre que intentaba abrir una ventana que no podía, y también hay otro testimonio muy fuerte, porque una de las personas se despierta, y hablamos muy pegado a la tragedia, posiblemente en 81-82, se habla también de otra compañía aérea española, y es un niño. Ven un niño agazapado. La visión es junto al radiador y debajo de la ventana un niño en cuclillas, que mira a la persona que se ha despertado, y que ese niño parece no entender nada, pero también parece por su mirada que está condenado. Y de pronto, poco a poco, como si él se estuviera protegiendo de algo, aquello se disuelve, se desvanece, pero no se desvanecerá nunca de la memoria de la persona que lo ha visto. Ahí empiezan las leyendas o misterios de este hotel. Un niño y un anciano atrapados por el fuego, un fuego que nadie ve, pero que ha quedado muy marcado en esta zona del hotel. Más mensajes, Fermín. Seguimos con más mensajes. Martín Copede decía, el caso del Corona de Aragón en Zaragoza que abordan esta noche me recuerda mucho al Windsor en Madrid, por el misterio que tienen. Iván Krejicek dice que en Milenio 3 el uso de napalm es un intento descarado de provocar masacre por masacre, sin un objetivo claro, solo crear el mayor daño. Sigue habiendo mucho debate con el tema de las psicofonías. Mitran decía, divido la psicofonía en 2 trozos. El primero parece un gruñido, lo segundo intenta decir algo, pero es imposible saberlo. Pedro Cabrera decía, es una voz humana, pero se oye muy, muy, muy despacio. Reproduciéndolo a más velocidad se podría entender lo que dice. Vamos a ver si hacemos esas pruebas. A mí me gustaría, no sé si es Pablo Ignacio Sánchez quien tiene que volver a enviarlo, Geray, volver a escuchar la de Ay en cierto momento, antes de que acabe la noche. ¿Os parece? Vamos a intentarlo, porque yo creo que puede ser interesante. Vamos a ver si tenemos conexión ya con Carmen en algún punto. Te escucho perfectamente, te escucha la audiencia. Pues mira, yo ahora mismo estoy recorriendo los pasillos. He de decir que están oscuras, pero cuando sales de la habitación tienen activado ese tipo de luces que en cuanto ven una presencia se encienden. Con lo cual la luz se me va encendiendo según voy caminando por el pasillo. A lo largo veo solamente oscuridad. Los pasos no se me pueden oír porque hay una moqueta por todo el hotel. Mira, estos son mis pasos. Una moqueta mullida, por lo que parece. Una moqueta mullida. Justamente me encuentro ahora con una puerta que, si la abrimos, es la que tendríamos que salir en caso de incendio. Está perfectamente indicado. Acabo de pasar justamente también al lado de una de esas bocas de incendios en la que tendrían que poner los bomberos la manguera. Y a lo largo sí que es cierto que veo un pasillo, Iker, pues el típico de las películas de terror. Lo decía antes con Javi, me falta el triciclo y a los niños recorriendo este gran pasillo por él. De verdad que da un poco de... no sé, de sensación extraña, porque ya te digo que solamente se activan las luces cuando yo paso al lado. Pero al fondo, mira, ahora se nos acaban de apagar las luces de esta parte del hotel y estamos nosotros. Está el cámara Paco a mi lado, que está grabando todo este paseo, y estoy yo. Estamos llegando a la zona de los ascensores.
esos ascensores que nombraba Ángel Briongos. Ajá, efectivamente. Estos son los ascensores. Son 3 puertas metálicas, 3 ascensores que tienen pues las típicas flechas de subida y de bajada. En un principio son ascensores muy modernos. Aquí estamos. Incluso me estoy introduciendo en uno de ellos para que podáis ver perfectamente o podáis escuchar ese sonido. Ahí está, del ascensor cerrándose, porque hay veces que recopilábamos algunos testimonios de personas que aseguraban que el ascensor subía y bajaba solo sin que hubiera nadie dentro. Efectivamente. En un principio está todo muy tranquilo. Como te decía Iker, aquí no nos hemos cruzado durante la noche con absolutamente nadie. Estoy recorriendo los pasillos casi a oscuras y la verdad que la sensación es de tranquilidad por el momento. Bueno, pues si quieres, yo me quedo un rato esperando por supuesto. A solas. Voy a sentarme en medio del pasillo para ver si estas luces en un momento dado se apagan del todo y entonces puedo estar yo sola en completa oscuridad y conectar contigo. Perfecto. Y volvemos a conectar. Corremos un tupido velo. Esta es la información. Sí me gustaría terminar porque ahora nos espera Diego Marañón con un par de cosas interesantes. Ha habido actualidad. Pero sí me gustaría, ¿es posible que podamos emitir la psicofonía del AI, compañeros? Esa era, perfecto. Yeray, la volvemos a poner porque quiero que de nuevo la audiencia lo escuche. Una vez más, Yeray. Este billón es de Zaragoza. Está soltando el técnico Pablo la información. Perfecto, gracias, compañero. Es que se oye clarísimo. Yo cada vez que la escucho más clara. ¿Puede ser una vez más? Es una I de libro y yo espero que quizá la audiencia que esté en coche, que esté haciendo alguna otra actividad con más ruido, es difícil que se escuche. Aquí por cascos es impresionante.